¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Cómo calcular una instalación solar fotovoltaica autónoma o aislada. Sois muchos los que me venís pidiendo desde hace tiempo que siga ampliando la hoja Excel con nuevas funciones, como por ejemplo el cálculo de la sección de los cables, o incluso cómo hacer el cálculo de sombras para evitar, por ejemplo, en filas superpuestas de módulos fotovoltaicos que unos produzcan sombras sobre otros. Posiblemente la siguiente función que incorpore será esta, el cálculo de las sombras. Pero en esta ocasión quiero hablar de la sección de los cables, del cálculo de la sección de los cables. Bien, en la pantalla estáis viendo la hoja Excel, en este caso se corresponde con la pestaña número 8, como estáis viendo aquí abajo. Y como siempre, voy a hablar en exclusiva de esta pestaña, la sección de los cables, pero para llegar aquí antes tenemos que haber definido los consumos que tenemos en nuestra instalación. Aquí los tenemos, yo sigo con los mismos del ejemplo. Luego, posteriormente, cuando acabe la serie de vídeos sobre cómo utilizar esta hoja Excel, voy a resolver algunos ejemplos de instalaciones, que también es algo que muchos me habéis pedido, pues con diferentes tipologías. Por ejemplo, una instalación solo para iluminación, una instalación que se vaya a usar solo en verano, una instalación que vaya a usarse solo los fines de semana, etcétera. Vamos a resolver una serie de ejemplos para que quede todavía más claro cómo se utilizan esta herramienta, este Excel para el cálculo de instalaciones solares autónomas. Una vez definidos los consumos, pasábamos a las horas solar pico. Calculábamos las horas solar pico en función de la localización, como vimos, y de la inclinación de los paneles. Una vez calculada la hora solar pico, pasábamos al rendimiento global de la instalación. Con lo que ya había incluido en esta instalación, aquí lo tenemos, aquí lo podíais modificar, recordemos, pues el rendimiento en este caso es de un 72%. En el punto 4 calculábamos los módulos fotovoltaicos y aquí también definíamos un dato muy importante sobre el que vamos a volver ahora, que es el voltaje de la instalación, la tensión a la que va a funcionar nuestra instalación. En el punto 5 pasábamos a calcular el regulador de carga o controlador de carga, que también es muy importante elegirlo convenientemente. En el punto 6 calculábamos la capacidad del banco de baterías, o cuántas baterías necesitábamos para satisfacer nuestras demandas de consumo eléctrico. Y aquí, bueno, os incluía una breve explicación de lo que es la conexión serie y paralelo y la conexión mixta serie-paralelo. Después calculábamos el inversor y aquí era muy importante aplicar correctamente el porcentaje de simultaneidad, como vimos también en el vídeo correspondiente. Os recuerdo que ese vídeo lo tenéis aquí. Y por supuesto, esta hoja de cálculo la podéis descargar desde el enlace que os incluyo en la descripción del vídeo. Y una vez definidas todas estas características en las sucesivas pestañas que tenemos que ir rellenando de forma consecutiva, pues pasamos a la sección de los cables. Para calcular la sección de los cables, vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí, que como siempre os hago una pequeña introducción al método que hemos utilizado o que vamos a utilizar en la hoja de cálculo, aunque la hoja la automatice, para realizar este cálculo y obtener la sección de los cables en los diferentes tramos que ahora vamos a ver. En esta fórmula se nos indica que la sección es igual a 2 por L, que es la longitud del cable, aquí lo tenéis recogido, por la intensidad que circula por ese cable. La intensidad la vamos a incluir en amperios, 2 por L por I, lo vamos a dividir por una constante que es kappa, que es la conductividad del material de que está hecho el cable. En nuestro caso lo más normal es que utilicemos cables de cobre, por lo tanto la conductividad del cobre es de 56, y aquí tenéis las unidades, sería 56 metros partidos ohmio por milímetro cuadrado. Y también va multiplicada por la caída de tensión, que es delta de V. La caída de tensión es la máxima caída de tensión que nosotros queremos en el cable. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Pues aplicando esta fórmula, multiplicando 2 por la longitud del conductor, por la intensidad que circula por ese conductor, dividido por la conductividad que tiene el material del que está hecho el cable y por la caída de tensión que queremos en el cable, nos va a dar una sección en milímetros cuadrados. Nosotros posteriormente tenemos que ir a la norma, al reglamento electrotécnico de baja tensión, comprobar qué secciones están normalizadas y elegir la inmediatamente superior a la que nos haya dado este cálculo. No os preocupéis porque la hoja de cálculo lo hace automáticamente y ya nos muestra, como vamos a ver aquí en estas casillas, directamente la sección del conductor que tenemos que utilizar para cada tramo, en este caso paneles regulador, regulador baterías,
o baterías inversor. Bien, como estáis viendo, yo trabajo con milímetros cuadrados. Voy a utilizar una sección nominal métrica. Sé que muchos vais a utilizar la norma americana, la norma que nos indica la sección de los cables americana en AWG. Por lo tanto, yo lo que he hecho aquí es incluiros una tabla de conversión para las distintas secciones. En este caso, aquí en esta columna, tenéis la sección norteamericana en AWG y luego tenéis la conversión geométrica, es decir, si nosotros hacemos el cálculo puro y duro de conversión de una unidad a otra, pues vamos a obtener este resultado. Y después, aquí tenemos la sección nominal métrica que corresponde con esta sección de la norma americana. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un conductor en la norma americana que nos indica 12 AWG. ¿Con qué sección en milímetros cuadrados se corresponde? Pues lo que haríamos es, entramos aquí en AWG, buscamos la sección correspondiente, por ejemplo, hemos dicho la de 12, pues llegaríamos aquí, 12 AWG se corresponde con una conversión geométrica de 3,31 milímetros cuadrados, que se corresponde con la sección métrica nominal de 4 milímetros cuadrados. Aquí lo estáis viendo. Bien, ¿qué ocurre si tenemos que hacer la conversión al revés? Es decir, yo tengo una sección nominal métrica y busco la sección americana con la que se corresponde. En ese caso, entraríamos por la tabla 4, por la columna 4, que estamos viendo aquí, y veríamos aquí la correspondencia AWG. Imaginaos que queremos una sección de 1,5 milímetros cuadrados. Pues entramos en la columna 4, buscamos 1,5 milímetros cuadrados, la tabla continúa aquí, como veis, buscamos, llegamos aquí, 1,5 milímetros cuadrados, se corresponde con una sección norteamericana de 15 AWG. Esta es la manera de utilizar esta tabla de conversión que, insisto, he incluido porque sé que muchos vais a utilizar la norma americana. Los cálculos yo los hago aquí en milímetros cuadrados, luego tendríais que buscar, por ejemplo, en el caso del tramo paneles regulador, que ahora vamos a ver qué tramo es, nos da una sección de 16 milímetros, pues iríamos aquí, como os he dicho, buscamos 16 milímetros, aquí lo tenemos. Sección nominal métrica buscada, 16 milímetros, se corresponde con 5 AWG. Tan sencillo como eso. Bien, para simplificar los cálculos, lo que he hecho es dividir la instalación fotovoltaica en 3 tramos, como veis. El primer tramo sería paneles regulador, que si vamos al esquema general, aquí tenemos nuestra instalación. Este tramo correspondería al cable que va desde el panel fotovoltaico al regulador. Pues este cable, la sección la vamos a calcular con este primer recuadro que nos hace aquí el cálculo. Nosotros tenemos que incluir la longitud de cable que tenemos, por ejemplo, en este caso yo he puesto 1 metro, vamos a suponer que tenemos 4 metros de cable desde lo que es el panel fotovoltaico o el campo fotovoltaico hasta el regulador. Incluimos 4 metros, el material del que está hecho el cable es cobre, esta es la conductividad en metros partidos ohmio, milímetro cuadrado, como hemos visto. La intensidad que va a circular por ese conductor, que veis aquí que pone 46,24, la hoja de cálculo directamente la toma de la hoja número 4, en donde tenemos el cálculo de los paneles fotovoltaicos. Y la toma concretamente de aquí, intensidad de corriente del campo fotovoltaico, que es la corriente que va a circular desde el campo fotovoltaico a nuestro regulador. Y en este caso son 46,24 amperios, con una tensión de sistema de 24 voltios. Volvemos a cables y aquí estamos viendo los 46,24 amperios. La hoja de cálculo toma directamente los datos del cálculo de los paneles solares. La máxima caída de tensión la podéis modificar generalmente para este tramo que va desde los paneles al regulador es de un 3% como máximo. Si aplicamos un 3% sobre la tensión nominal de nuestro sistema, que aquí veis que es 24, ¿de dónde ha cogido este dato? Pues exactamente igual, lo ha cogido de aquí, de la hoja número 4, donde calculamos los paneles solares. Si yo modifico aquí la tensión y ponemos por ejemplo 48, veis que se ha modificado la intensidad de corriente del campo fotovoltaico y se ha modificado aquí la tensión. Volvemos a cables y aquí se ha modificado la intensidad del campo fotovoltaico y la tensión. Ahora en vez de 24 pone 48. Pues calculamos el 3% de 48 y esta es la máxima caída de tensión que queremos en ese tramo de cableado.
1,44 voltios. La hoja de cálculo lo que hace es aplica esta fórmula que hemos visto aquí con los valores que hemos especificado y nos compara la sección calculada con la sección normalizada. ¿Dónde hace esto? Pues esto lo hace aquí. Aquí veis que he incluido la lista de secciones normalizadas y aquí nos está haciendo el cálculo. Aquí podéis ver la fórmula. Esta es la fórmula que os he enseñado previamente. Hace el cálculo, nos da una sección de 3 milímetros cuadrados. Aproximadamente lo que hace es este valor teórico calculado, lo redondea al alza, ¿vale? Entonces de 2,29 lo redondea a 3 y después nos busca la sección inmediatamente mayor que se encuentra normalizada. En este caso, para el tramo de los paneles regulador, veis que nos marca 6 milímetros cuadrados de sección y sería este el cálculo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, 6 milímetros cuadrados de sección, ese. Bien, exactamente igual lo hacemos con el resto de los tramos. Tenemos también un tramo que va desde el regulador a las baterías, pues si nos fijamos, ese sería el tramo desde el regulador a las baterías, sería este tramo de aquí, con esta longitud de cable que tengamos. Y aquí, ¿qué intensidad de corriente va a circular? Pues como máximo va a circular la misma intensidad de corriente que está entregando el panel fotovoltaico al regulador, y el regulador nos lo envía a la batería. Por lo tanto, como máximo va a circular esa corriente a la batería. Entonces, volvemos aquí a cables. Al seleccionar la casilla estáis viendo que nos indica la misma intensidad que en el tramo panel regulador. Lo único que he modificado aquí es la distancia, la longitud, 1,5 metros de cableado. Y también he modificado la caída de tensión. Generalmente se acepta una caída de tensión del 1% para el tramo regulador baterías. Estos son los valores normales. Y entonces esa caída de tensión, cuando aplicamos el 1% a 48, es de 0,48 voltios. En definitiva, al hacer el cálculo que antes hemos incluido aquí, pues nos da una sección de 6 milímetros cuadrados. Si modifico mucho la longitud, por ejemplo, un tramo de 10 metros, vais a ver cómo la sección aumenta para limitar la caída de tensión que tenemos en el conductor. Es muy importante que aquí incluyáis los datos reales de longitud. En este caso 1,5 y nos da una sección de 6 milímetros cuadrados. Y por último tenemos el tramo que va desde las baterías al inversor. Pueden ocurrir aquí dos cosas. Primero, en pequeñas instalaciones el inversor va conectado directamente a los bornes del regulador. Y en instalaciones de más potencia el inversor generalmente va conectado directamente a la batería, a bornes de la batería. Por lo tanto, tendríamos que tener un cable desde la batería al inversor. Y también puede pasar que haya instalaciones que funcionen solo en corriente continua, eso lo vamos a ver cuando veamos algunos ejemplos de instalaciones, y que no tengan inversor. Si ese es el caso, pues nosotros en este caso tendríamos que ignorar este cuadro ya que no tenemos inversor en la instalación. ¿Y de dónde obtenemos aquí la intensidad máxima que va a circular por esos cables? Pues esa intensidad, vamos a la hoja 7, donde tenemos el inversor y aquí tenemos esos 1560 vatios, que es la potencia mínima del inversor, la potencia que tiene que suministrar. Dividimos estos 1560 vatios entre 48, estamos dividiendo potencia entre tensión, por lo tanto nos va a dar una intensidad. Y esa intensidad es la que obtenemos aquí. Fijaos, aquí tenéis el cálculo. Toma el valor de la potencia mínima del inversor, lo divide entre la tensión de nuestro sistema y ahí tenemos la intensidad de corriente que tiene que circular por esos cables. Generalmente el inversor también lo vamos a situar cerca del banco de baterías. Por lo tanto, voy a incluir una longitud de 2 metros o de 1,5 metros, por ejemplo. Y la caída de tensión también es del 1%, es un valor que es muy aceptado. Como máximo, con la tensión que tenemos en nuestro sistema, que es 48 voltios, la caída de tensión será de 0,48 voltios. Y con estos cálculos, con esta intensidad de corriente, tenemos que para alimentar el inversor desde las baterías necesitamos un cable de 10 milímetros cuadrados de sección. Como habéis visto, calcular la sección es muy sencillo. Lo hemos dividido en 3 tramos y hemos incluido de forma automática aquí los cálculos de la intensidad de corriente que tenemos en cada tramo de nuestra instalación. Como siempre, espero que os haya gustado, espero haber respondido vuestras dudas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.